Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y esta semana, o al menos se da a conocer de que ya arranca oficialmente la última etapa del examen antilavado de Paraguay frente al Gafilat, donde nuestro país sabrá en estos días los resultados de examen hecho por Gafilat. En medio de esta evaluación también se dieron hechos significativos en nuestro país y de por medio debemos recordar también lo que da a conocer la Embajada de los Estados Unidos ante una persona muy influyente en lo que hace en el ámbito económico y por supuesto entre los matices también de cara a las elecciones. Para poder interpretar este escenario bastante complejo de por sí en medio de un proceso de recuperación económica, ya estamos en contacto con el señor Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Cómo está, señor Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Nosotros siempre atentos y agradecidos por la predisposición de conversar con nosotros y esto que nos permite interpretar también este escenario económico y quisiéramos tener su opinión. Lo escuchamos. Sí, con mucho gusto. Los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos meses fueron realmente preocupantes, no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo. Hemos empezado con una ingrata noticia el 24 de febrero de que Rusia, bajo el liderazgo de Putin y sus hombres de alianza, han invadido militarmente Ucrania, desarrollando una guerra de expropiación de territorios del pueblo indefenso de Ucrania, y eso levantó el furor de las democracias liberales, no solamente las occidentales, sino también las orientales, como las del Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y muchos otros países que, aunque no sean tan grandes, sí son influyentes a la hora de la toma de las decisiones a nivel internacional. Con esas noticias, acompañadas con una pandemia que no termina de superarse y con un cambio climático atroz, estamos expuestos a la situación internacional con unos flancos muy débiles. No solamente Paraguay, no solamente América Latina y el Caribe, sino todo el mundo. Hemos podido observar, además, en los últimos días, que el Departamento de Estado en los Estados Unidos ha puesto en la lista negra a Horacio Cartes y su familia, alegadamente por estar sus actividades vinculadas al narcotráfico y al terrorismo internacional. Esa noticia puede ocasionar problemas económicos en nuestro país hasta tanto se vea claramente qué significa todo esto. Es una mala noticia porque el señor Horacio Cartes evidentemente ha estado mal asesorado en los últimos 20 años porque no ha podido darse cuenta de que las cosas no pueden llegar a un extremo así tan agresivo en términos de contrabando legal e ilegal. Eso es legal, va entre comillas, ¿verdad? Pero además utilizando la ruta del contrabando, la misma ruta que el narcotráfico. Más aún saliendo en compañía de personajes internacionales que están buscados por mafia y terrorismo también. Todo eso ha acrecentado la posición contraria de los Estados Unidos y han sacado una noticia oficial, no solamente a través de la Embajada norteamericana en Paraguay, sino también del ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, en el sentido de que Horacio Cartes en estas condiciones es una persona no tolerada en los Estados Unidos, y hay que tener mucho cuidado con esto porque los Estados Unidos son, nos guste o no nos guste, el país de mayor influencia en Paraguay, y es el que toma las decisiones en este tipo de actividades ilegales, sobre todo vinculadas con lavado de dinero y financiación del terrorismo internacional. Es decir, hay que tener cuidado porque no hace mucho los Estados Unidos eh, se han apropiado del presidente, literalmente lo han raptado al presidente de Panamá, Noriega, que fue llevado a los Estados Unidos como un delincuente común y entregado a las autoridades en los Estados Unidos.
No solamente eso, sino que también tenemos un caso muy reciente del presidente de Honduras que ha logrado mayorías en contra. Eso es realmente grave. En la Corte Suprema de Justicia de ese país, que se ha manifestado en favor de una entrega del presidente de Honduras a los Estados Unidos, que fue entregado literalmente como un narcotraficante. Es decir, hay casos graves en el sentido de que si los Estados Unidos empiezan sacándole las posibilidades de ingresar a su país, tanto a él como a sus hijos, eso es apenas el inicio de una serie de actividades antiterroristas en Paraguay que van a realizar los Estados Unidos. Bien puede ser que eso tome carácter judicial también en los Estados Unidos y que desarrollen asimismo una estrategia similar a la que ha padecido el presidente de Honduras. En otras palabras, no son buenas noticias tampoco para la economía. Y hemos visto entre los analistas, yo me incluyo entre ellos, una preocupación evidente de lo que esto pueda acarrear económica y financieramente a nuestro país si es que no se toman a tiempo las riendas para ponerse de acuerdo con los Estados Unidos. Esto es lo que se puede decir por el momento. Pero si tomamos los datos económicos, independientemente de lo que ha ocurrido con Horacio Cartes, previos a la noticia que dio el Departamento de Estado, hemos visto que estamos realmente en recesión con una inflación sumamente alta, no solamente en este país, sino que en toda la región y en todo el mundo, a consecuencias de lo que ha estado ocurriendo a nivel global y también a nivel regional. Es decir, en América Latina las cosas están realmente muy mal. En América Latina y el Caribe, hay que decir de entrada, porque al final Paraguay termina siendo el país de confianza de los Estados Unidos en América del Sur, porque no existe una alternativa tan confiable para los Estados Unidos que nuestro país. Es decir, imagínense cómo estará de mal la situación en el resto de América Latina para que Paraguay esté entre los mejores países, sobre todo en cuestiones macroeconómicas y financieras. A pesar de todos los inconvenientes, nuestro país tiene todavía las riendas del control de las variables macroeconómicas y financieras, pero la mala noticia, claro, es que nosotros no podemos sustraernos a la influencia enorme que tiene para nosotros la economía regional y la economía mundial, y entonces tenemos que acusar un impacto fuerte en términos de inflación y de recesión. Es decir, no es tan fácil como dicen algunos analistas de que estamos en estanflación. No, esa palabra está mal elegida, porque estanflación quiere decir estancamiento con inflación. Nosotros tenemos una inflación altísima, pero ya en recesión. Es decir, no es tan grave la cosa a pesar de todas estas repercusiones en la economía local, porque afortunadamente nuestro país ha tenido un comportamiento macroeconómico admirable. Y esto es digno de destacar en esta entrevista. ¿Esto podría tener un impacto en el examen antilavado del Gafilat? ¿Esto que podría darse en los próximos días? ¿Podría alterar estos resultados? El Gafilat está viendo la forma de que Paraguay cumpla las normas del Gafilat. Ese es un proceso lento y gradual. Hay que decir que las normas del Gafilat son bien intencionadas, ciertamente, pero tienen mucho que mejorar. Yo soy crítico a las normas que pretende establecer el Gafilat en nuestro país. Imagínense ustedes que los ciudadanos de países en catástrofe económica que quieren venir a Paraguay a realizar inversiones no lo pueden hacer porque las normas del Gafilat no permiten que se realicen inversiones en ningún país si es que no se determina el origen de esas inversiones. Cuando llegan ciudadanos masivamente de la Argentina para buscar refugio en nuestro país, obviamente ellos no pueden demostrar el origen de esos fondos. A mí me parece que eso está bien que se tome si es que se trata de mega inversores. Pero si se trata de los microempresarios urbanos y rurales, es decir, la gente diminuta, esos productores de bienes y servicios que apenas trabajan individualmente o en familia, tanto ruralmente como en los centros urbanos,
ese tipo de gente no tiene por qué tener prohibición de Gafilat para realizar inversiones en nuestro país. Aparte de eso, hay que distinguir entre el capital sangriento y el capital no sangriento, o, para decirlo en términos más técnicos, entre el capital cruento, el que proviene de asesinatos y raptos y fusilamientos y tal, y del capital incruento. El capital incruento es el que se mueve ciertamente en contra de las leyes, pero es solamente, entre comillas, solamente, sin cumplir las normas del comercio exterior, por ejemplo, pero no vinculados al terrorismo. Cuando es así, yo creo que las normas de Gafilat deberían posibilitar un lavado de dinero, pero realizando una reforma tributaria de forma tal que los que lavan dinero provenientes de capital incruento, es decir, de capital no relacionado con asesinatos, tengan la opción de lavar legalmente su dinero en nuestro país para sacarnos de encima ese obstáculo tan grande que tenemos. Y esto es posible hacerlo si desde el punto de vista tributario se ofrecen ventajas a aquellos que quieren lavar su dinero, pero sin haber estado vinculados ni a terrorismo, ni a mafias, ni a giros ilegales que financian la actividad de carpas terroristas. En otras palabras, Gafilat sí, pero con reformas, y con reformas de fuste. Señor Ricardo, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, valoramos este análisis y que tenga un buen día. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.